Juan, capítulo 7, versículo 40, a capítulo 8, versículo 37. Alabado sea Cristo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habréis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba.
Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Amén. Exaltando el nombre de nuestro Padre eterno, bendito nuestro Padre eterno. Alabado santo nombre, bendita su gloriosa presencia en todo lo infinito que Él ha creado, el universo entero, y de lo cual le agradecemos que nos dé el conocimiento de que existimos, que nos da el conocimiento de que existe algo inmensamente bello, muy grande, macroscópico y microscópico, y el hacedor es el mismo, Elohim, el Dios todopoderoso y eterno, el gran yo soy, el que es. Amén, aleluya. Todo esto revelado por la gracia santificante de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías, que viene a la tierra a dar testimonio de Él a través de su poderío y de su Espíritu Santo divino, su Ruach HaKodesh de Cristo, porque en verdad que sin eso seríamos palabra muerta, sin eso andaríamos ciegos espiritualmente. Eso es lo que hoy el Eterno en su gran misericordia nos enseña. Por eso este audio, mi hermanito, israelita, mi hermanito hebreo, mi hermanito judío, que Elohim, el gran yo soy, te conceda un rayito de misericordia, de gracia y de luz en Yeshua, su Hijo amado, para que conozcas espiritualmente lo bello de su presencia y en fe, pues ya no haya ignorancia de sus planes divinos, como lo ha dicho un hermanito judío, que al igual que Pablo, como Pablo fue muy celoso, él mismo, Pablo lo testifica, Saulo, que fue muy celoso de, de la doctrina de los fariseos, porque sus familiares, sus padres eran fariseos. Entonces él siguió esa doctrina y con celo arraigado seguía esa doctrina hasta que por misericordia Yeshua HaMashiach lo tocó a él camino a Damasco y lo convirtió. Es el caso de muchos hermanitos judíos que hoy en día el Eterno está escuchando nuestras oraciones, nuestras plegarias, porque el Eterno ha dicho en Yeshua, su Hijo amado, un nuevo mandamiento os doy,
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque mismo Yeshua dice, habéis oído anteriormente refiriéndose a la ley mosaica. ¿Sí? Entonces Yeshua dice, habéis oído que antes se os dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo en verdad os digo, os améis los unos a los otros. Esa es la doctrina nueva, renovada, porque el pacto anterior fue sustituido por la presencia gloriosa y santificante de Yeshua HaMashiach, Cristo el Salvador, el Mesías, y de lo cual aquellos hermanitos judíos que han aceptado a Yeshua en su corazón, están gozosos, gozosísimos, y lo testifican sin miedo, como Pedro lo testificó sin miedo, como Pablo lo testificó sin miedo. Y a causa de ello, se cumplen las bellas palabras de Yeshua HaMashiach cuando él dice, aquel que no deja padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, por mi causa no es digno de mí. Pero, ¿en realidad qué quiere decir eso? ¿Acaso es que es Cristo el que está promoviendo la destrucción de la familia? No, siervo o sierva, a la luz del Ruach HaKodesh, a la luz del Espíritu Santo de Cristo, lo que Él está dando a entender a la humanidad y en especial a los hermanitos hebreos, israelitas, judíos, lo que el Eterno está diciendo a través de su amado Yeshua HaMashiach a los hermanos judíos es que por causa de aceptar a Yeshua, las familias dejan a los que se convierten a Yeshua HaMashiach. Cristo lo dijo, aquel que no deja padre o madre, hijo, hija, esposo y esposa, por mi causa no es digno de mí. Amén. Sí, aleluya. Escuchábamos con mucha atención cómo un hermanito judío dijo que él era profundamente seguidor de la doctrina de los fariseos. Doctorados que él tenía. Y él lo dice, por 50 años me tenían a mí como una eminencia en las Sagradas Escrituras. Y di clases en las universidades y conduje a muchos judíos en base a la tradición. Pero con todo y eso, con todos los títulos de honores que me daba el mundo a través de los judíos, yo me sentía hueco y vacío. Hasta que tuve un encuentro con el verdadero, con el Mesías, hasta que dejé mi yo, dice, hasta que dejé mi soberbia y mi vanidad, hasta que acepté el reto, cuando yo le dije, te quiero conocer. Y Yeshua tuvo compasión de mí, dice el hermano judío convertido a Yeshua. Porque él lo testifica. Dice, no, yo no soy de la religión cristiana, no. Yo soy seguidor de Cristo, qué distinto. Qué bello, hermano, que te dices cristiano, hermana que te dices cristiana, y estás en una denominación, llámese como se llame, llámese como se llame. La congregación no es por ahí. El hermano judío lo aclara. No, yo no soy cristiano, soy seguidor de Yeshua, que es distinto. Dice, porque el cristiano ya se ha envuelto también como mis hermanos judíos, envueltos en una tradición. Y lo que es más duro, hermano, hermana, que el hermano cristiano y su denominación están envueltos en una doctrina babilónica, dependiente de Roma, dependiente del Vaticano, dependiente de jefes en el mundo, dependientes de todo lo que el poder engañoso del enemigo de Yeshua desarrolla en la tierra. Por eso aquel hermanito judío dice, no, yo soy seguidor de Yeshua, no soy cristiano, porque el cristiano ya está sumergido también en
la doctrina babilónica. Aleluya, hermano, hermana, que estás oyendo esto. Dirás, pues, ¿a dónde va esto? ¿Acaso es malo? ¿Acaso es delito que yo esté agregado en una congregación? ¿Sabes qué, siervo o sierva? Yeshua HaMashiach dice así: por sus hechos les conoceréis. En verdad que Cristo no vino a fundar denominaciones. Vino a dar el cumplimiento a todas las profecías dadas acerca de él. Por eso este hermanito judío convertido a Yeshua, no digo al cristianismo, convertido a Yeshua, ser seguidor de Cristo, como también en lo que el Eterno me permite a mí y los que siguen esta reflexión bíblica, no se llaman cristianos, se dicen seguidores de Cristo, seguidores de Yeshua. Nos conduce el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Cristo, apartados de todas las denominaciones y fechas que las congregaciones celebran, festividades apegadas a Babilonia espiritual. Siervo o sierva, aquí aparece en estos textos que el Eterno nos da, aparece Juan 8:32. Y Juan 8:32 es muy claro, porque ahí en Juan 8:32, el Eterno, en su gran amor, en su gran misericordia, nos dice lo siguiente. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la palabra que Yeshua dijo en el tiempo en que él mismo, por sí mismo, estuvo aquí en esta dimensión literal que tenemos. A los religiosos que le rodeaban, les dijo así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque Yeshua mismo les había echado en cara, tanto a los judíos de su tiempo, y yo lo digo en fe, porque la palabra del rey suena fuertemente hoy y por siempre sonará igual a los hermanitos judíos y judías de hoy, que han rechazado a Yeshua HaMashiach aún. Les está diciendo que no han conocido la verdad, por eso no están libres en su espíritu, por eso están sujetos a una doctrina conducida por el hombre, como aquel hermanito judío lo testificaba. Dijo: por 50 años estuve atado a las enseñanzas tradicionales de los judíos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así, y todo aquel que nos decía: tengan cuidado en caer en la doctrina de ese farsante, de ese tal Yeshua, porque Yeshua es el Dios de los paganos, es el Dios de los gentiles. Y dice aquel hermano judío en su testimonio. Y para nosotros era un mandato, era una ley desconocer a Yeshua, porque aquel que aceptaban reconocer a Yeshua automáticamente era desconocido por la comunidad judía tradicional. Automáticamente éramos expulsados de la comunidad judía. Nos quitaban todos los derechos. Incluso perdíamos hasta nuestra esposa, hasta nuestra mujer, perdíamos comunicación con nuestros hijos, con los que se dicen nuestros suegros, nos desconocían por órdenes de los rabinos, no por orden de Elohim. Por eso aquel hermano testifica claramente. Y veamos cómo el Eterno realmente, a través del Evangelio de Juan, revela su presencia divina aquí en la tierra. Mi hermanito judío, mi hermanita judía, ¿sabes?
sin necesidad de que yo te conozca, ni te nombre literal. Elohim te conoce. Y en el momento que estamos grabando este audio para ser distribuido a todo el mundo, el Eterno, en misericordia de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, te concederá, aún en los últimos días de tu existencia, conocerlo a Él para aceptarlo como aquel que estaba colgado en el madero a un lado. Estaba colgado uno a cada lado de Yeshua. Y uno de ellos, en el último instante de su existencia, se ganó la gloria eterna en Yeshua por haber reconocido a Yeshua como el Mesías y haberle pedido perdón y haberle dicho, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo cual Yeshua dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? Pues el paraíso de la esencia divina de Yeshua. Porque aceptar a Yeshua es el paraíso más hermoso, más precioso. Es garantía de vida eterna. Eso está en Juan 8:32, que Yeshua le dice a la comunidad judía de ese entonces, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de dogmas del hombre, libre de tradiciones. Y para mis hermanos que se dicen cristianos, igual. Los libera de todas las tradiciones del paganismo que están envolviendo las congregaciones cristianas por voluntad y disposición de Roma, el Vaticano. Examina lo que se dice y ve el que sigue de ti, el que le dices tu superior, tu obispo. Y ve tu obispo a quién está sujeto, a su arzobispo. Y el arzobispo ve a quién está sujeto, a su cardenal. Y el cardenal ve a quién está sujeto. Y así se va la bolita rodando. Y se trata de las congregaciones cristianas al hermano que acepta el título de pastor. Cuando sabemos que el Salmo 23 es muy claro, verso 1, Yeshua es mi pastor. Y nada más faltar, o sea, no hay muchos pastores, por excelencia es el único, Yeshua. Entonces, por eso Yeshua dice, yo mismo pastorearé mis ovejas. Pero tú dirás, pero si él vino hace más de 2000 años. Claro, pues nos dejó su Ruach HaKodesh, nos dejó su Espíritu Santo Divino, que es el que nos pastorea. Además, en primera de Juan 2:27 dice, no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos el Espíritu Santo de Cristo que nos enseña todo. Pero esto está escrito en la Torá. Estas palabras no son de vanidad, al contrario, es darle el poder y la credibilidad a lo que el siervo Juan dice. ¿Por qué? Porque con todo ello le damos la honra y gloria al Espíritu Santo de Cristo que está en todo el mundo, el universo. Siempre estuvo, está y siempre estará. El Espíritu Santo de Cristo, hermoso, preciosísimo. Ese Espíritu divino que conduce. Por algo Yeshua dijo, me voy para cumplimiento, pero no los dejaré solos. Les dejaré mi Espíritu Santo divino. Él les conducirá, Él les indicará dónde ir, qué decir, qué hacer y qué hablar. Aleluya, aleluya, hermano. Así es. Por eso aquel hermano convertido dice, yo por 50 años fui eminencia en las escrituras judías. Di clases, etcétera y todo. Algo parecido, yo en pequeñito, comparado a la misericordia del Eterno.
Él dice, por tantos años yo di esto, yo también. ¿Qué puedo decir? Por tantos años en mi niñez, pues, acólito o monaguillo, como le dicen en la romana, el acólito, que le ponen una sotanita roja y una eh, como blusita blanca, una vestidura especial para andar ahí de ayudante y llevando la charola entre la gente. Lo que dicen es recogiendo limosna, lo que les sobra. Es antibíblico eso. ¿Sí? Lo testifico. Pues aprendí a jalar las campanas. Sonaba yo las campanas del templo romano. El sacristán ya no podía subir por su riuma y me gritaba, y ahí voy corriendo, y con gusto sonaba las campanas y a medianoche a la hora que sea las sonaba yo. Eh, es, va uno subiendo de grado, ¿no? Según el mundo. Al rato ya yo daba catecismo. ¿Qué enseñaba yo? Pues lo que Roma decía. Puras mentiras, pura apostasía, pero yo no sabía que eso era mentira. Además, estaba yo envuelto de eso. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a alzarme contra el superior? ¿No? Al ratito ya aprendí a tocar guitarra. Aleluya. Empecé a formar coros en distintos lugares. Aleluya. Mi ego era que se oyera bonito, que se oyera bonito. No nos aplaudían porque estábamos adentro, pero el ego era que se oyera bonito. El rito pagano que le llaman misa. Sí, eso era el gusto, que se oyera bonito. Tocaba uno para el hombre, para que oyeran, para que pagaran bien, para que se oyera bonito, para que nos invitaran a comer, para que nos contrataran. Algo en que muchos hermanos míos, que se dicen cantantes cristianos, se han olvidado de ese don que Yeshua ha dado y pues, aleluya, se pierden en el dinero, pero como un cantante famoso que se dijo ser cristiano y que el Eterno ya lo ha recogido, se decía que él mismo testificaba, su esposa testificó que su esposo se sentía vacío. ¿Cómo es que millonadas en dinero por las ventas de todo lo que grababa, pero sentía vacío? ¿Quién nos da la llenura? Nos la da Yeshua, el gran rey, aleluya. Y fue avanzando también lo mío, como aquel hermano judío. A ratito ya, hermanos sacerdotes católicos me contrataban para darle sus sermones de lo que le dicen Semana Santa, que yo le digo, la semana más pagana. ¿Eh? Me contrataban, les sacaba yo sus trabajos que eran de ellos, pero me pagaban. Todo es dinero en la romana. Como dice el siervo Pedro, le dice a uno que le dijo, oye, yo te ofrezco dinero, pero dame ese poder que tú tienes, de que cuando tú oras se derrama el Espíritu Santo. Te doy dinero, pero dame ese poder. A lo cual el siervo, el apóstol Pedro dijo, vete tú y con tu dinero a condenación, porque piensas que la bendición de Yeshua se vende. Qué fuertes palabras, mis hermanos, ¿eh? Mensaje para ti, mi hermanito, que te dice ser cristiano. Ten cuidado. Podremos cobrar nuestro trabajo, nuestras actividades para ganar el pan en lo que hacemos con nuestras manos, pero no cobrar un servicio espiritual, porque se nos aplica también. Caemos bajo maldición, porque el don gratuito de Yeshua lo dice gratuito. No se vende, no se negocia la fe. Amén, siervo, sierva. Así es. No, hermano, es que en gratitud me dan. Bueno, qué distinto que te digan, hermano, tenga para su pasaje.
No estás cobrando, te están dando. Acéptalo, porque es una ofrenda. Aquí también en Juan habla de las ofrendas. Y es una ofrenda consagrada a Yeshua. Pero es que es distinto una ofrenda a que aquel hermano o hermana esté poniendo una cuota, como en la romana, ¿no? De a 500, de a 1000, de a 5000, de a 10,000, de a 20,000, de... No, 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 cuidado, pues estamos orando por mis hermanos romanos para que también sean libres espiritualmente y no conduzcan almas a donde no las deben conducir, a fuego eterno, sino que conduzcamos almas a Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Que conduzcamos almas con la ayuda del fuego divino de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por camino de salvación. Amén. Sí, me contrataban para que les sacara yo sus homilías. Pero al igual, el Eterno, como tuvo compasión de Saulo, camino a Damasco, también el Eterno tuvo compasión de mí. Me aplicó por misericordia, Juan 8:32, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Por eso cuando hoy en día me dicen, oiga, ¿usted de qué religión es? Yo les digo, de ninguna. ¿Pero cómo? No, de ninguna. Yo acepto a Cristo en mi corazón. Trato de ser seguidor de Cristo, leo su palabra divina y estoy para servirles en lo que Cristo me permita. Amén. Oiga, ¿puede orar por nosotros? Claro que sí, claro que sí. Y a ti te digo, siervo, sierva, que estás oyendo este audio. Y es la verdad. Esta oración en fe la hacemos con mucho gusto. La hago con mucho gusto. Y la hago de dos maneras. Una, con fundamento bíblico, como cuando fue a ver aquel centurión, aquel soldado, a Cristo, aquel soldado romano fue a ver a Cristo para decirle, maestro, tengo en mi casa un criado, un siervo enfermo, quiero que lo sanes. Yeshua dijo, iré a sanarlo. Mas aquel soldado cuya confianza estaba en Yeshua dijo, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Di una sola palabra y mi criado sanará. A lo cual Yeshua le dijo, hombre, cuán grande es tu fe, hágase y cúmplase lo que tú quieres. Y desde aquella hora fue sano su siervo. De tal manera que aquel hermano centurión cuando regresó le dijeron, oye, ya está sano. Y él preguntó, ¿cómo a qué horas cambió ya su situación de enfermedad? No, pues a tal hora. Y la Torah dice que él recordó exactamente es la hora en que Yeshua me dijo, ve y hágase conforme a lo que tú crees. Amén, siervo, sierva. ¿Por qué digo eso? Porque hay hermanos que en cualquier día, en cualquier hora, noche, madrugada, eh, el Eterno permite que llamen por teléfono o que me llamen por teléfono para doblar rodilla en esa hora por alguna situación que urge de oración y que con gusto lo hago. Te dejo la invitación, mi hermano. Te dejo la invitación. Si el Eterno te permite y tú dices, sí, mi hermano, ore por mí cuando tenga urgencia, sencillamente, aquí en este canal, tú puedes decir, deme su número de teléfono y con gusto lo subimos, mi hermano, para que oremos por ti, estés en donde estés, a donde quiera que estés. Es una forma de orar, como Cristo a distancia hizo el favor. Ah, pero hay otra. La otra es que Yeshua mismo iba y actuaba. ¿Qué quiere decir eso? Igual, mi hermano, igual. En el momento que Yeshua HaMashiach te permita o te impulse con su Ruach HaKodesh, con su Espíritu Santo Divino, decir, hermano, puede venir a orar aquí en la casa. ¿Sabes qué, siervo, sierva? La respuesta que le doy a mi Abba eterno
movido por Él es amén. El amén se lo doy a Él, porque tú se lo estás pidiendo a Él, y Él es el que me moverá para, para ir a tu casita, donde quiera que estés. Si el Eterno lo permite en su misericordia, como dijo Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Es decir, dijo Jeremías, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque son tiempos todavía de ayuda, de misericordia. Yeshua HaMashiach está dando las señales ya de su venida, fuertes señales. Y estamos clamando misericordia, siervo, sierva. ¿Sabes? Yo te podría dar muchos testimonios de lo que el Eterno ha permitido en nuestras vidas, en mi vida, cuando oramos o cuando oro por alguien. Testimonios fuertes. ¿Por qué no los digo? Porque la honra y gloria es para mí, Abba eterno. Yo no tengo nada. Es Él el que actúa. Es Él el que actúa desde, ¿qué podemos decir? Una cosa leve hasta una cosa fuerte. ¿A qué le llamamos leve? Pues todo es fuerte. Una tristeza, angustia, depresión, enfermedad física, enfermedad incurable. O aún cuando alguien se dice que fallece y, y el Eterno permite orar y pues, siempre no falleció, aleluya, la honra y gloria es para mi Cristo. O también las oraciones de sujeción y liberación. Bueno, el Eterno me permite testificar nada más algo espiritual. Mujer de 40 años, con una cadena en el pie, en una casita de palma, de quiotes, una casita rústica. Los familiares ahí la tenían porque dicen que estaba mal de la mente, que se rasgaba sus vestiduras. Le tenían miedo. El único que no le tenía miedo a ella era su hijito de 8 años. Pero los demás le tenían miedo. Es triste la escena, fuerte y real. El Eterno, Elohim sabe que no miento. Líbreme el Eterno de mentir, aleluya. Y entonces, cuando fui a verla, así la vi en esas condiciones. Le tenían que acercar su comida, su plato, su cacerola con un palito. Nadie se podía acercar a ella. Tenía esos rasgos de violencia. Al único que reconocía era su hijito, pero también su hijito por precaución no se acercaba mucho. El Eterno en su misericordia me permitió ir a orar 3 veces. En esa ocasión le habían pedido ayuda a un sacerdote católico romano. Sí. Y pues él, pues como se dice, no pudo. ¿Qué va a poder? Cuando Yeshua dice este tipo de espíritus se expulsan con oración y ayuno, y el ayuno no es que yo no coma un mes. El ayuno perfecto está en Isaías 58, es rogarle para hacerlo grato ante sus ojos. Pero ¿quién es el que hace lo grato ante sus ojos? Solamente Yeshua nos puede ayudar y conducir en su misericordia. Por eso todo se hace en nombre de Yeshua. El único que hizo los gratos bien, 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 al 100%, al 1000%, al 1,000,000%, pues es Yeshua, porque Él es el que es. Por eso todo lo que debemos de hacer es en el nombre de Yeshua. Porque todos nosotros, como dice el Eterno, volteó a ver a la tierra y no había nadie injusto, todos nos habíamos perdido, amén. Pero cuando se hace el nombre de Yeshua con fe, todo lo hace mi Cristo que está vivo, vivo, victorioso, actuante, haciendo su obra de liberación espiritual hoy mismo en este instante que estoy hablando. 3 ocasiones me permitió el Eterno hacer la oración en su casa. La primera fue la más fuerte, la oración de sujeción y liberación en el nombre de Yeshua. Así, hubo una reacción fuerte.
Una vez nada más fue la oración de liberación y sujeción. Las demás oraciones fueron de reconfortamiento, de fe, de apoyo espiritual. Y hasta que el Eterno un día permitió y esta hermanita le fue retirada la cadena del pie. Le fue retirada la cadena de su tobillo derecho y empezó a tener vida familiar. Tú dirás, ¿a poco? Bueno, el a poco ya es dudar. El a poco es incredulidad. Pero te entiendo. Somos humanos. Pero, ¿sabes? Yeshua abomina que dudemos de él. Sí, esta hermanita fue liberada, espiritual y físicamente, así como lo escuchas. Eso es lo que el Eterno me permite testificarte, para honra y gloria de su santo nombre. Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así este hermanito judío también que testificó, lo liberó Yeshua. Estaba empapadísimo de toda la doctrina tradicional de los judíos hasta que él fue liberado por Yeshua HaMashiach. Y hoy dice, hoy vivo inmensamente feliz. Y dice así, pagué muy caro la factura de haber aceptado a Yeshua. Porque la verdad, en la carne extraño a mi esposa y a mis hijos que me dejaron, que se regresaron con sus familiares, pero es realmente lo que Yeshua dice. Aquel que no deja esposa, esposo, hijo, hija, padre, madre, por mi causa, no es digno de mí. Es un don, hermano, siervo, sierva. Tú que por leer la Biblia ya te ponen en río tus hijos de que, ay, jefe, ya vas a hacer aleluya, ya deja eso, jefe, déjame a mí en mi onda, tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿Sabes qué, hermanito? No te desanimes. Vas muy bien. Porque tú buscas a Yeshua y Yeshua va a ser que va a pelear espiritualmente contra todo lo que a tu alrededor y en tu familia tú no puedes. Lo va a hacer Yeshua. Lo hizo victorioso por siempre. Amén. Mi hermanito judío es lo mismo que mi Padre Eterno va a seguir haciendo en ustedes, en sus reuniones. Uno a uno, va a ir llamando al Eterno. Y ese uno se va a ir multiplicando para que sea una realidad, como lo dijo a Abraham. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo, incontables. Siervo, sierva, eso es. No hay pierde. Tú dirás, uy, pero ya pasó tiempo. ¿Sabes qué? El dueño del tiempo es Elohim. Para nosotros nos guía el horario, el tiempo, la luna y el sol, como lo estableció Elohim. Pero, ¿sabes? Delante del Eterno, escrito está que 1000 años es como un día. ¿Sí se entiende? Y hasta eso es un lenguaje espiritual. El Eterno te ama, hermano, hermana. Escuchemos estos textos que convirtieron a este hermanito judío a ser seguidor de Yeshua HaMashiach. Y para nosotros los seguidores en Yeshua, en Cristo, es un fundamento muy hermoso. Mi hermanito judío, después de leer esto, examínalo en tu Torah, examínalo a fondo y deja que Yeshua en su Raja Kodesh te hable y conocerás su presencia divina. Por ello, hoy vamos a escuchar lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y dice así. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué bello texto, ¿verdad, mi hermanito judío? Mi hermanita judía, qué bello texto, ¿verdad? Escudriñalo en la Torah. ¿De quién habla ahí? ¿A quién se refiere? Tú dirás, es que apenas viene. No, ya vino, fue una realidad, es una realidad viva. Sus días son desde la eternidad. ¿Y sabías que Yeshua es de la descendencia de David? Y de
de esa región más humilde, Belén de Judá, porque ahí está el signo de humildad de nuestro Abba Eterno. También hay otro texto hermoso que está en Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice así. Y derramarán sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya, Hijo unigénito. Es Yeshua, el Hijo unigénito del Padre. Es Yeshua el primogénito. Aleluya. Y tú, mi hermanito, ¿qué te dice, como un siervo me comentaba, y es muy cierto, qué te dice el texto bíblico cuando Abraham fue a ofrecer en sacrificio a Isaac, su unigénito, en base a la voluntad de Elohim, nacido en el seno de Israel, porque sabemos que también Abraham tuvo a su otro hijo Ismael con Agar, pero hablando de la tribu de Israel directa, ¿qué te dice? ¿Qué espejo ves cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? ¿No acaso aquí en Zacarías nos está hablando Elohim del sacrificio de su unigénito, Yeshua HaMashiach, en el madero? Y mirarán al que traspasaron. ¿Quién fue traspasado? Yeshua. ¿Con qué? Con nuestro pensamiento, traspasado con nuestras traiciones, traspasado con nuestra indiferencia, traspasado con nuestro rechazo de desconocer que Él es el Mesías, traspasado en menosprecio, como está en Isaías capítulo 53, despreciado también y traspasado cuando estuvo colgado del madero. Mirarán al que traspasaron y se lamentarán, aleluya. Y finalmente hay otro texto muy hermoso a través del libro de Daniel, a través del libro de Daniel, capítulo 9, verso 26, que dice lo siguiente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aleluya. Veamos cómo son profecías mesiánicas. Esto lo toco muy gozoso, estos versos, porque estos textos son los que el Eterno usó con este hermanito judío que rechazaba a Yeshua por 50 años, enseñaba lo opuesto a Yeshua, hasta lo veían con ojos de maldición a Yeshua, pero cuando él cayó de rodillas ante Yeshua HaMashiach, Yeshua lo llenó de su Espíritu Santo divino, lo levantó, lo restauró, y ahora él está orando por los suyos a distancia porque lo dejaron por causa del Evangelio. Qué bello es mi Abba eterno, qué precioso es mi Cristo. Pues, siervo, sierva, esto es lo que el Eterno nos da en esta hora como un mensaje de reflexión a través del Evangelio de Juan, Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. También aquí hay otro texto hermoso, cómo sorprenden los religiosos judíos al ir al ir correteando a una mujer que ellos acusaban de haber sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y cómo esta mujer va, se topa con Cristo, cae de rodillas, no habla, solamente se agacha, llora, esperando las pedradas de los que iban ahí atrás de ella, tanto judíos religiosos, fariseos, con piedras en sus manos, judíos jóvenes, judíos de edad avanzada, se topan con Yeshua, Yeshua se les queda viendo, aquellos religiosos judíos le dicen a Yeshua, ¿qué no sabes lo que dice la ley de Moisés? Que todo aquella mujer que sea sorprendida en adulterio debe de morir a pedradas, a lo cual Yeshua les ve fijamente a los ojos literales, a los ojos de su corazón, y les dice,
aquel de ustedes que esté sin pecado, tire la primera piedra. A lo cual aquellos religiosos judíos, avergonzados por ese reto, porque el peso de mi cruz es poderoso, cuando habla y dobla a cualquiera. Por eso cuando lo iban buscando a Yeshua, los soldados judíos, Yeshua les dice, ¿a quién buscan? Aquellos dicen, a Jesús el Nazareno, a Yeshua el Nazareno. Cuando Yeshua dice, yo soy, la gran palabra del gran rey dice que cayeron los soldados, nada más a la voz del Eterno, amén. Igual, Cristo nos dobla, te dobla cuando Él habla más profundo de tu ser. Y dobló a estos fariseos que iban con las piedras. Se agacharon, dejaron las piedras en el suelo, se retiraron. Pero no sin antes de que se fueran, en presencia de ellos, Yeshua cuando le dicen, debe morir a pedradas, cuando Yeshua les dice, el que esté de ustedes sin pecado, tírele la primera piedra. Y ahí vemos en Jeremías, capítulo 17, verso 13, cómo lo escrito en Jeremías ahí fue aplicado por Yeshua HaMashiach a los religiosos judíos, porque dice la Torah que Cristo se agachó y con su dedo empezó a escribir en el polvo de la tierra, lógico. ¿Qué escribió Yeshua HaMashiach? Yo te puedo decir en fe, en discernimiento, los nombres de aquellos que iban siguiendo a aquella mujer. Pero escuchemos lo que el Eterno nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13, lo que dice. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Así dice, oh Elohim, esperanza de Israel. Oh Eterno, todos los que te niegan serán y se apartan de ti, todos los que te niegan y se apartan de ti, sus nombres serán escritos en el polvo del olvido, que simboliza una condenación eterna. Siervo, sierva, eso está escrito en Jeremías 17:13. Eso fue aplicado por Yeshua a los religiosos judíos que iban apedreando a esta mujer. Y después Yeshua le dice a la mujer, porque todos dejaron las piedras y fueron uno por uno. Después Yeshua le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie, Señor. Se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Amén. Pero, ¿quién nos apedrea a nosotros? ¿Quién te apedrea a ti? Ato esta palabra a nombre de Yeshua. Los demonios, los espíritus de mal nos apedrean. ¿Cómo se llaman? Se llama violencia, se llama discordia, se llama envidia. O sea, eso que nos afecta, eso que nos separa del Eterno, la ira, el coraje, esas son las piedras, son los espíritus de mal que nos apedrean. Las envidias, las malas voluntades. ¿Quién nos defiende? Yeshua HaMashiach. Por eso hoy a ti, mi hermano judío, mi hermanita judía, mi hermanito seguidor de Cristo, hombre o mujer, aún en la denominación en que estés, el Eterno te dice, ¿quién te juzga? Y el Eterno, Yeshua dice, yo tampoco te juzgo, vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Y qué hizo aquella mujer después de esas palabras? Se fue en paz y se convirtió en seguidora de
Yeshua, no en seguidora de religiosidades. Las religiosidades iban con los que le iban apedreando. No, no se fue a ninguna congregación de religiosos judíos, saduceos, fariseos. No, fue seguidora de Yeshua. Así como tú, en el momento en que Yeshua te convierte, no vas a ser seguidores de testigos de Jehová, de luz del mundo, de acá, de allá. No, seguidora de Elohim, el Rey, el único, aquel Dios todopoderoso y eterno. ¿Sí? A través de su hijo amado, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, seguidor de Yeshua, conducido por su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo Divino. Porque las religiosidades, llámense como se llamen, esclavizan al hombre y apartan al hombre de la esencia divina de Elohim, de Yeshua, y nos llevan a vida eterna. Amén y amén. El Eterno te conduzca, siervo o sierva, en este Shabbat tan hermoso y seguiremos compartiendo contigo esa gracia santificante del Eterno. Amén y amén.